Hay pocos personajes del Antiguo Testamento tan transparentes como el profeta Jonás. Él es como un libro abierto, pero mucho de lo que en él encontramos no es de nuestro agrado. Nos recuerda demasiado a nosotros mismos. Acompáñame mientras indagamos en las profundidades de la historia de Jonás y descubrimos sus enseñanzas intemporales. Jonás es mencionado en Segunda de Reyes 14. 25. Profetizó durante el gobierno de Jeroboam e Hiel, quien fue rey de Israel desde el 793 a los 753 a.C. Es posible que haya pertenecido al grupo de profetas mencionado con el ministerio de Eliseo, Segunda de Reyes 2:3. Dios le ordenó a Jonás que fuera a predicar a Nínive, la ciudad más importante de Asiria, que en ese tiempo era una creciente potencia mundial. En menos de 50 años, Nínive se convertiría en la capital del inmenso imperio asirio. El libro de Jonás no dice mucho acerca de la perversidad de Nínive, pero el profeta Nahum nos da mayor información. Nahum señala que Nínive era culpable 1. de tener planes malvados contra Dios, Nahum 1:9-2, de explotar a los indefensos, Nahum 2:12-3, de crueldad en la guerra, Nahum 2:12 y 13. 4. De idolatría, prostitución y brujería, Nahum 3:4. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, ubicada a unos 800 kilómetros al nororiente de Israel, para que advirtiera a los habitantes acerca del juicio que se avecinaba y les proclamara que podían recibir misericordia y perdón si se arrepentían. Nínive era una ciudad poderosa y perversa. Jonás había crecido odiando a los asirios y temiendo sus atrocidades. Los odiaba tanto que no quería que recibieran la misericordia de Dios. En realidad, Jonás temía que se arrepintieran. Su actitud era representativa de resistencia de Israel en cuanto a la responsabilidad de comunicar al mundo el amor y la misericordia de Dios, a pesar de que esa era la misión que Dios les había dado. Génesis 12:3. Al igual que Jonás, no quería que los gentiles, los no israelitas, obtuvieran el favor de Dios. Jonás sabía que Dios tenía una tarea específica para él, pero no quería cumplirla. Tarsis puede haber sido uno de los tantos puertos occidentales de Fenicia. Nínive estaba al oriente. Jonás decidió irse lo más al occidente como le fuera posible. Cuando Dios nos da instrucciones mediante su palabra, a veces huimos porque tenemos miedo o porque somos rebeldes y decimos que Dios demanda demasiado. Quizás lo que causó que Jonás huyera fue temor o enojo por la amplitud de la misericordia de Dios, pero huir lo metió en mayores problemas. Al final, Jonás aprendió que es mejor hacer lo que Dios manda, pero para entonces ya había pagado un alto precio. Es mucho mejor obedecer desde el principio. Antes de establecerse en la tierra prometida, los israelitas habían sido nómadas que andaban de un lugar a otro en busca de buenos pastizales para sus rebaños. Aunque no eran un pueblo de marineros, su ubicación en las costas del mar Mediterráneo y su proximidad a los poderes marítimos de Fenicia y Filistea les permitían tener contacto constante con barcos y marineros. La nave en la que se embarcó Jonás probablemente era un buque mercante grande que tenía una cubierta. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de la tripulación de la nave. Tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios porque nuestros pecados y desobediencias pueden perjudicar a quienes nos rodean. Mientras la tormenta rugía, Jonás estaba profundamente dormido bajo la cubierta. Aun cuando huía de Dios, sus acciones aparentemente no le perturbaban la conciencia. La falta del sentimiento de culpa no siempre es indicación de que todo está bien. Debido a que podemos llegar a negar la realidad de un asunto, no podemos medir la obediencia según nuestros sentimientos. Debemos comparar nuestras acciones con las normas de Dios para la vida. Los marineros echaron suertes para descubrir al culpable. Confiaban en que su práctica supersticiosa les daría la respuesta. Su sistema funcionó, pero solo porque Dios intervino para que Jonás supiera que no podía huir de él.
Uno no puede buscar el amor de Dios y huir de él al mismo tiempo. Jonás comprendió rápidamente que no podía escapar de Dios. Antes de que pudiera volver a Dios, tuvo que dejar de ir en sentido contrario. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Si quiere más del amor y del poder de Dios, tiene que estar dispuesto a cumplir con las responsabilidades que Él le da. Uno no puede decir que cree verdaderamente en Dios si no hace lo que Él dice. Primera de Juan 2, 3, 6. Jonás sabía que había desobedecido y que la tormenta era por su culpa, pero no dijo nada hasta que los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre él. Estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarla de los marineros, pero se había negado a hacer lo mismo por la gente de Nínive. Su odio por los asirios había afectado su perspectiva. Al tratar de salvarle la vida a Jonás, los marineros paganos demostraron tener más compasión que él, porque Jonás no quería advertir a los ninivitas del juicio inminente de Dios. Los creyentes debemos avergonzarnos cada vez que un incrédulo muestra más preocupación y compasión que nosotros. Dios quiere que nos preocupemos por todas las personas, sean salvas o no. Jonás había desobedecido a Dios. En su huida, se detuvo y se sometió a Dios. Entonces, los tripulantes de la nave comenzaron a adorar a Dios porque vieron que la tormenta se había detenido. Dios es capaz de utilizar aún nuestros errores para que otros lo conozcan. Reconocer nuestros pecados puede ser doloroso, pero también puede ser un poderoso ejemplo para quienes no conocen a Dios. Irónicamente, los marineros paganos hicieron lo que la nación entera de Israel no hacía: oraron a Dios y prometieron servirle. Muchos han tratado de descartar este milagroso suceso como ficción, pero la Biblia no lo presenta como un sueño ni una leyenda. No debemos tratar de justificar este milagro con explicaciones como si uno pudiera elegir cuáles milagros de la Biblia creer. Una actitud así nos llevaría a poner en duda cualquier parte de la Biblia y a perder confianza en ella como la verdadera palabra de Dios. Cristo mismo utilizó la experiencia de Jonás como ilustración de su muerte y resurrección según Mateo 12, 39, 40. Jonás fue enviado por Dios a los asirios, pero él trató de evitar la tarea y se lo tragó un gran pez. La Biblia nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Dios lo rescató y por fin se dirigió a Nínive. Allí la gente respondió a su mensaje con arrepentimiento. Estos eventos en la vida de Jonás fueron citados por Jesús. Cuando los líderes religiosos le exigieron que les diera una señal que probara su autoridad, Jesús les dijo que la única señal que recibirían sería la de Jonás, o sea, verían a Jesús ser tragado por la muerte, pero rescatado 3 días después según Mateo 12, 39, 41, 16, 4. Jesús quería que los líderes religiosos de su tiempo tuvieran en claro que su falta de fe en él sería juzgada. La gente de Nínive respondió positivamente ante la palabra de Dios que Jonás los llevó, pero los líderes religiosos rechazaron creer en la palabra de Dios que su propio Hijo les comunicó. A menudo, la gente de nuestra generación exige una señal de parte de Dios, pero la única señal que recibirán es la señal de Jonás, la muerte y la resurrección de Cristo. Esta es una oración de agradecimiento, no una petición de liberación. Jonás simplemente estaba agradecido de no haberse ahogado. Fue rescatado de una forma espectacular y estaba sumamente contento de que había escapado de una muerte segura. Dios escuchó la oración de Jonás, aún desde dentro del pez. Podemos orar en cualquier parte y a cualquier hora, y Dios nos oirá. Para Dios, nuestro pecado nunca es demasiado grande, ni nuestra dificultad demasiado inmensa. Jonás dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. A menudo nosotros hacemos lo mismo. Cuando todo nos va bien, solemos olvidarnos de Dios, pero cuando las cosas van mal, clamamos a Él. Este tipo de relación con Dios solo conduce a una vida espiritual inconstante, llena de altibajos. Un compromiso constante y cotidiano con Dios promueve una relación sólida con Él. Busque a Dios en las buenas y en las malas, y tendrá una vida espiritual más vigorosa. Jonás describe su experiencia en el vientre del pez como si hubiera sido enterrado vivo. Seguir vanidades ilusorias
significa rendir culto a dioses falsos. Los que hacen esto rechazan la gracia de Dios y su misericordia. Cualquier objeto que recibe la devoción que solamente le pertenece a Dios es vanidad y una mentira. Nos engañamos a nosotros mismos con algo que en el fondo es vacío y necio. Asegúrese de que nada jamás ocupe el lugar que Dios debe ocupar en su vida. Obviamente Jonás no estaba en condiciones para negociar con Dios. Simplemente le dio gracias por salvarle la vida. Nuestros problemas deben motivarnos a aferrarnos a Dios, no a negociar alguna manera de evitar el sufrimiento. Debemos alabar y dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros y por su amor y misericordia. Tuvo que suceder un rescate milagroso para que Jonás hiciera lo que Dios le había ordenado. Como profeta, Jonás debió haber obedecido la palabra de Dios, pero en vez de eso, trató de evadir sus responsabilidades. En esta ocasión, prometió cumplir sus promesas. La historia de Jonás comenzó con una tragedia, pero una tragedia peor hubiera ocurrido si Dios le hubiera permitido seguir huyendo. Si usted sabe que Dios desea que usted haga algo, no huya. Es posible que Dios no lo detenga como lo hizo con Jonás. Jonás había tratado de escapar de Dios, pero le fue dada una segunda oportunidad para participar en su obra. Debido a errores en su pasado, tal vez se sienta indigno de servir a Dios, pero servir a Dios no es algo que se le otorga a alguien porque se lo merece. Nadie es digno de servir al Señor, pero aún así, Él nos llama para que llevemos obra. Dios le puede otorgar otra oportunidad. Jonás debía proclamar únicamente lo que Dios le decía, un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo. No era la tarea más agradable, pero los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que las presiones sociales ni el temor a la gente dicten sus palabras. Son llamados a predicar el temor, el mensaje y la verdad de Dios, sin importar cuán impopular pudiera ser. Nínive era una ciudad enorme. El texto hebreo no hace distinción entre lo que era la ciudad de Nínive, cuyos muros cubrían alrededor de 13 kilómetros de circunferencia y dentro de los cuales vivían unas 175.000 personas, y el distrito de Nínive, que tenía de 50 a 100 kilómetros de ancho. La palabra de Dios es para todos. A pesar de su perversidad, la gente de Nínive fue receptiva al mensaje de Dios y se arrepintió inmediatamente. Si simplemente proclamamos el mensaje de salvación de Dios, posiblemente nos sorprenderemos al ver cuántas personas lo escuchan. El pueblo pagano de Nínive creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. ¿Y qué efecto tan milagroso tuvieron las palabras de Dios en aquella gente malvada? Su arrepentimiento presentó un marcado contraste con la terquedad de Israel. El pueblo de Israel había escuchado muchos mensajes de los profetas, pero se había negado a arrepentirse. El pueblo de Nínive solo tuvo que oír el mensaje de Dios una vez. Jesús dijo que en el juicio los habitantes de Nínive se levantarán y condenarán a los israelitas por su falta de arrepentimiento, según Mateo 12, 39, 49. Lo que agrada a Dios no es que oigamos su palabra, sino que la obedezcamos. Dios correspondió con misericordia, cancelando su amenaza de castigo. Dios había dicho que cualquier nación contra la que hubiera dictado castigo se salvaría si estaba dispuesta a arrepentirse, según Jeremías 18, 7, 8. Dios perdonó a Nínive así como había perdonado a Jonás. El propósito del juicio de Dios es corregir, no tomar venganza. Dios siempre está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que esté dispuesto a buscarlo. ¿Por qué se enojó Jonás cuando Dios perdonó a Nínive? Los judíos de la época de Jonás no querían presentar el mensaje de Dios a las naciones gentiles, semejante a la actitud que se vio en los días de Pablo, según 1 Tesalonicenses 2, 14, 16, habías olvidado su propósito como nación, servir de bendición para el resto del mundo al presentar el mensaje de Dios para las demás naciones, según Génesis 22, 18. Jonás pensaba que Dios no debía dar libremente su salvación a una nación pagana tan perversa. No obstante, eso es exactamente lo que Dios hace hoy en día con todos los que se acerquen a Él por fe. Jonás reveló la razón por qué no había querido ir a Nínive. No quería que Dios perdonara a los ninivitas, quería que fueran destruidos. Jonás no comprendía que el Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. ¿Se sorprende usted cuando alguien que creía irredimible se entrega a Dios? ¿Podría ser su manera de pensar tan cerrada
como la de Jonás? No debemos olvidar que, en realidad, nosotros no merecemos el perdón de Dios. Jonás había tratado de evitar la tarea de proclamar la advertencia de Dios en Nínive. Después se quería morir porque no ocurriría la destrucción. Jonás se olvidó rápidamente de lo misericordioso que había sido Dios con él. Cuando estuvo dentro del pez, Jonás se sintió feliz cuando Dios lo rescató, pero se enojó cuando Nínive fue rescatada. El profeta estaba aprendiendo una valiosa lección en cuanto a la misericordia y el perdón de Dios. El perdón de Dios no era solo para Jonás o Israel, también se extiende a todas las personas que se arrepientan y crean en él. Quizás a Jonás le preocupaba más su reputación que la de Dios. Sabía que si la gente se arrepentía, ninguna de sus advertencias llegaría a cumplirse. Dios trató tiernamente a Jonás como lo había hecho con Nínive e Israel y como lo hace con nosotros. Dios pudo haber destruido a Jonás por su enojo rebelde, pero con ternura decidió enseñarle una lección. Si obedecemos a Dios, Él nos guiará. Su juicio severo es para quienes insisten en rebelarse. Jonás se enojó porque la planta se había marchitado, pero no por lo que le hubiera sucedido a Nínive. Esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones y prioridades en la vida. A veces nos preocupamos y nos enfadamos por cosas temporales y superficiales, como la calabacera en el caso de Jonás, mientras descuidamos asuntos de mayor importancia, como las vidas y el bienestar de las personas, simbolizadas aquí por la ciudad de Nínive. Dios salvó a los marineros cuando clamaron misericordia. Dios rescató a Jonás cuando oró dentro del pez. Dios salvó a los ninivitas cuando respondieron positivamente a la predicación de Jonás. Dios contesta las oraciones de quienes lo invocan. Él siempre cumplirá su voluntad. Él desea que todos vengan a Él, confíen en Él y sean salvos. Podemos ser salvos si prestamos atención a las advertencias que Dios nos da mediante su palabra. Si reaccionamos con obediencia, Él será bondadoso y recibiremos su misericordia, no su castigo,